Muy buenas tardes, bienvenidos a la Casa de América. Permítanme dar una bienvenida muy especial a Pablo Rafael de la Madrid, consejero cultural de la Embajada de México, al señor don Miguel Ángel Cortés, antiguo secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, y por supuesto, no podía ser menos, a don Joaquín Estefanía y a don Jorge Volpi, a quien tenemos el gran honor de recibir esta tarde en Casa de América. Esta es una sesión del ciclo de Escribo que escribo, que es parte de la programación de literatura de la Casa de América, y con este ciclo pretendemos dar voz y abrir este foro a los autores iberoamericanos. Y nos sentimos especialmente honrados esta tarde de contar con un autor de la talla del mexicano Jorge Volpi, que presenta además su nueva novela, Memorial del Engaño, ambientada, y él nos lo contará seguramente mejor, en la crisis financiera en Estados Unidos en 2008 y la quiebra de Lehman Brothers. Una crisis que lamentablemente no solo los Estados Unidos han sufrido, sino nosotros también y muy profundamente. Baste recordar que en ese mismo año 2008 en España se decía que contábamos con el sistema financiero más sólido del mundo, y unos meses o pocos años después el rescate de nuestros bancos o de nuestras cajas nos estaba costando a todos los españoles 40.000 millones de euros. Lo cual viene sobre todo a decir que la crisis la hemos padecido todos, que puede ser, o quizá tengamos la suerte de estar saliendo en este momento de ella, pero que es un verdadero honor contar con un autor iberoamericano de enorme peso y enorme prestigio que ya está escribiendo novelas de ficción sobre una crisis tan reciente. Yo no me voy a extender más, les reitero la bienvenida a la casa, y voy a cederle la palabra en primer lugar a don Joaquín, que va a ser el que nos presente al autor y además nos haga el favor de entrevistarle e interrogarle a fondo. Muchas gracias por su presencia y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que no hace falta presentarles a ustedes a Jorge Volpi, aunque alguna cosa diré de él. Hace aproximadamente 15 años, 3 lustros, yo leí una novela que me deslumbró, que es En busca de Clinsor, ¿no? Una novela que creo recordar que publicó en su momento Seix Barral. Era una novela, básicamente creo recordar que era un científico norteamericano que se une al ejército al final de la Segunda Guerra Mundial para buscar a un científico presuntamente nazi que era este Clinsor, y recuerdo muy nítidamente las sensaciones que tuve cuando leí aquella novela. Ahora Alfaguara ha editado Memorial del Engaño y ha reeditado En busca de Clinsor, ¿no? Y antes, aunque no me escuchaba Jorge, se lo decía a su esposa y tal, no me he atrevido a la hora de hacer esta presentación a releer En busca de Clinsor, porque tengo tan buen recuerdo de la misma que temía, es decir, que temo, es decir, que ahora cuando la vuelva a leer no me guste tanto como en aquel momento. Pero lo voy a hacer, voy a ser valiente, ¿no? Esto me ocurrió también, por ejemplo, el año pasado, cuando se cumplió el centenario de Albert Camus. Yo me puse a releer algunas cosas de Albert Camus con un miedo tremendo, porque era un mito para nosotros, para mí desde luego lo era, y superó ampliamente la prueba. Yo creo que Volpi y Clinsor también la van a superar, así que la leeré y te diré lo que opino de la misma. ¿Qué recuerdo de Clinsor y qué me ha hecho recordar aquella novela a la que ahora estamos presentando? Y claro, eso lo digo como periodista. A un periodista, ¿qué es lo que más le puede impresionar en una novela? 2 cosas: que esté bien escrita, que tenga ritmo, que tenga personajes, y 2, que esté bien documentada. Y yo recuerdo
Clingsor como una novela extraordinariamente documentada. Y si así era esa novela, ¿qué les voy a decir de la que hoy presentamos? Es una novela extraordinariamente documentada. Es decir, la primera pregunta que le haré, que ya le hago cuando le corresponda hablar, es cómo se documenta un novelista, un escritor, porque Volpi no es solamente un novelista, es decir, sobre un tema tan árido, tan espinoso como una crisis financiera, cómo es capaz de desarrollar en 3 o 4 páginas el concepto de titulización, que es una cosa que los economistas y los periodistas nos volvemos locos para hacérselo entender a la gente cuando escribimos en los medios de comunicación, y allí está perfectamente explicado. Entonces, ese factor de documentación que era muy importante en aquel momento, en aquella novela, en esta es esencial. Decía que Jorge es un escritor que escribe ficción, como en este caso, y que ha escrito mucha no ficción, que ha escrito mucho ensayo. Me interesa, por ejemplo, yo recuerdo ahora 3 materias muy distintas que ha abordado la ciencia, es el caso de Clingsor, la historia. Estoy recordando un ensayo sobre Bolívar, el insomnio de Bolívar, y ahora la economía, tres piezas tan diferentes, ¿no? Quiero decir con esto que Jorge Volpi pertenece a esa especie escasa de intelectuales mexicanos que parece que están distraídos y tocan a todos los palos, ¿no? Es decir, a la literatura, a la economía, a la ciencia, a la historia. Algo que hacía Octavio Paz, cuyo centenario estamos celebrando ahora, algo que hacía Carlos Fuentes, algo que hace Enrique Krause, por ejemplo, creo yo, y desde luego que hace Jorge, ¿no? ¿Qué es Memorial del engaño? Pues básicamente es una autobiografía inventada de un alto ejecutivo de los bancos de negocios que al mismo tiempo se ha convertido en un estafador. Él habla de Bernard Madoff. Es un trasunto, quizá más modesto por el volumen de su estafa, pero se parece mucho a Madoff, que es, como ustedes saben, una de las pocas personas que está en la cárcel y que es uno de los culpables reconocidos de lo que ha ocurrido. Entonces, este alto ejecutivo, este estafador, se escapa y manda sus memorias a un editor que es el que las recoge, y la historia de esto es la que se explica y se cuenta en Memorial del engaño. Tiene mucho interés, yo lo he apuntado aquí, el único párrafo que voy a reproducir textual. ¿Cómo se autodefine este personaje, este inversor estafador, por llamarlo de alguna manera? Lo reproduzco porque yo creo que es muy notable la forma en la que lo expone Volpi, y representa un poco un fenotipo que no solamente se da en Estados Unidos, ni se da fuera de las fronteras de este país, sino que también se da aquí. Muchos de ustedes, los que están aquí, cuando yo reproduzco estas palabras, le pondrán una cara a lo que yo voy a leerles, ¿no? Dice el personaje: yo defraudé a un centenar de inversionistas. Sí, entre ellos había fondos de pensiones, universidades, hospitales, fundaciones artísticas y humanitarias. Sí, engañé a mis amigos y a los amigos de mis amigos. Sí, puse en riesgo a mis socios y a mi familia. Sí, soy un canalla y un ladrón, digno heredero de Charles Ponzi. Como saben ustedes, Ponzi era el creador de las estafas piramidales. Sí, acepto que se me compare con Bernie Madoff, excepto, por favor, en el peinado, dice, aunque su fraude supere el mío en 4-1. Sí, soy un monstruo, un demonio, un peligro para la sociedad. Pero quienes me señalan con sus índices flamígeros mientras contemplan el skyline de Manhattan, degustando unas cañas o mordisqueando un habano, no son mucho mejores. Fíjense qué soberbia, ¿no? Es decir, la soberbia de un tipo, que es una soberbia que todos conocemos en nuestras sociedades en estos momentos, la soberbia de un tipo que reconoce
es decir, el pecado, el daño causado, y sin embargo se confronta inmediatamente con otras personas y dice que son iguales de malos que él. Seguramente eso es lo que nos está ocurriendo aquí también, ¿no? Cuando vemos algunos personajes, los vemos aparecer en la televisión y sonríen cuando entran en los juzgados, ¿no? A mí me recordaba también al personaje de la película El Lobo de Wall Street, ¿no? Es decir, que es un personaje que dice textualmente robar a los pobres para dárselo a los ricos. Bueno, pues este es el personaje que retrata Jorge Wolfi en esta novela. Y además, es decir, tiene una segunda historia, una parahistoria que acompaña esta, que es que este personaje está buscando los orígenes de su padre, y su padre fue una persona que en los años 50 fue acusado de comunista y fue acusado de espía de la URSS en Estados Unidos. Y ahí, a través de esta historia paralela, se refleja el ambiente sórdido y de delaciones del macartismo. Y esto es una cosa que acompaña a la historia principal. Como ustedes saben, los historiadores, fundamentalmente los historiadores económicos, distinguen entre las crisis mayores y las crisis menores. Crisis mayores para estos historiadores pues son las dos guerras mundiales, por motivos obvios, la Gran Depresión de los años 30 y la gran recesión que estamos viviendo ahora por su profundidad y sobre todo por su larguísima duración. Y hay una serie de crisis menores que son esas crisis cíclicas, esas crisis puntuales que se producen de vez en cuando y que preceden a los grandes movimientos. Y en este libro también están tratadas, no solamente está tratada la gran recesión que estamos viviendo, sino los antecedentes de la gran recesión, es decir, qué ocurrió en el mundo en los años 90 con la crisis asiática, qué ocurrió con el mundo con la crisis rusa, qué ocurrió, que ya se nos ha olvidado a todos, con aquella crisis que se formó con un fondo de alto riesgo, con un hedge fund que fue intervenido por la Reserva Federal para que no cayese el sistema entero en el año 1998, y que ha sido todo lo contrario de lo que se hizo luego en el año 2008 con Lehman Brothers, que se le dejó caer. Es extraordinario que Jorge Volpi se haya empapado de la historia de este hedge fund, es decir, con una historia, con una forma de operar bien complicada, se lo aseguro yo a ustedes porque yo lo estudié en su momento, ¿no? Y en este libro, pues lo que hace es cambiar el concepto de invisibles. ¿Quiénes eran los invisibles en las sociedades occidentales hasta la llegada de esta crisis? Pues los invisibles eran los pobres, aquellos que no aparecían en los medios de comunicación, aquellos que no aparecían en los reportajes, en las películas, etcétera, etcétera. Esos invisibles, desgraciadamente para ellos, han tenido que emerger. Son los que escarban en los cubos de basura por la noche, los que vemos ahora en los medios de comunicación, las historias de fracaso que hay alrededor de nuestros. ¿Y quiénes se han convertido en los invisibles de esta crisis? Los poderosos que son objeto de la indignación general y que en estos momentos se refugian en sus redes, es decir, son aquellas personas que han roto el contrato social del que nos hemos dotado para convivir, ese contrato social que decía, bueno, cuando las cosas bien, nosotros, los ricos, nos llevamos la parte mejor de la tajada, pero a cambio a ustedes les damos trabajo, les damos sueldos, les damos una cierta seguridad. Eso es lo que se ha roto en estos momentos. Ellos se siguen llegando la mayor tajada, pero ya no proporcionan ni ese puesto de trabajo, ni esos salarios, ni esa seguridad. Pues ahora los invisibles, es decir, son los poderosos. Y sin embargo, en esta novela trata de romper eso. Justamente es una novela sobre los poderosos, sobre un tipo poderoso, que además es un filántropo, que además le gusta el mundo de la cultura, que tiene glamour, precisamente, que es uno de los nuestros, no es un outsider, ¿no? Sino que es uno de los nuestros, uno de las personas más en el cogollo de Wall Street y en el cogollo de las finanzas, ¿no? Bueno, terminaría esta pequeña presentación diciendo lo más importante, ¿no? Que es que está muy bien escrita. Todo esto es muy bueno, es muy interesante, y a mí me resulta muy conveniente que haya quien refleje lo que está ocurriendo con estos invisibles. Pero lo más importante es que está muy bien escrita, que existe un relato, como decía antes, que existe personaje, que existe ritmo, que al mismo tiempo que hay economistas que saben escribir. Keynes era un economista que sabía escribir, aunque escribió un tostón como La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que es la obra por la que cambia la historia de la economía, y es un tostón, no se puede leer, pero sin embargo otros libros de Keynes son están maravillosamente escritos.
Galbraith era un tipo que sabía escribir notablemente, que escribía novela, ¿no? Pues Colpi ahora se incorpora a ese otro pabellón de gente más limitada, me refiero en cuanto al número de personas que lo ocupan, que son aquellos escritores que escriben muy bien y se atreven a escribir sobre el mundo de la economía. Y eso es central para nosotros, porque muchas veces para entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor hay que acudir mucho más a la ficción que a la realidad, y eso es lo que ha hecho Jorge Colpi. Yo eso es lo que quería decir en esta primera intervención. Ya le hago la primera pregunta, insisto, de cómo se documenta para aprender. Y le doy la palabra a Jorge para que diga lo que quiera sobre esto o sobre cualquier otra cosa relacionada sobre su novela, y luego, pues, si te parece, pues dialogamos sobre alguna de las cosas que tú menciones, ¿no? Estupendo. Pues muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Joaquín, por acompañarme. Muchas gracias a la Casa de América. La primera vez que vine como autor aquí fue hace exactamente 15 años, entonces pues siempre es como volver a casa, estar en Casa de América, justamente. Muchas gracias a Alfaguara por haber publicado este libro, muchas gracias por estar aquí. Gracias Miguel, Pablo, por acompañarnos, y a todos los amigos y el público en general que están. Bueno, esta es una novela que nace, yo creo que aproximadamente en el 2008, poco después de que viésemos en televisión y leyésemos en la prensa la caída de Lehman Brothers y la caída en general del sistema económico mundial tal como lo conocíamos en los años sucesivos. Esta gran recesión que se prolonga hasta nuestros días y que sobre todo se prolonga hasta nuestros días en lugares como España. Ya desde entonces se me había ocurrido que quería escribir una novela que no fuese histórica, como las 3 novelas largas anteriores que había publicado, sino que estuviera sobre todo basada en la actualidad y en algo que parecía tan grave en ese momento. Porque si bien es cierto que esta crisis no afecta particularmente a México o a América Latina, yo en ese momento vivía en México, sí es un reflejo de las crisis que me ha tocado vivir o que a mi generación le tocó vivir, que al menos son 5 grandes crisis. Yo nací en el 68 y nos tocó vivir en México al menos 5 grandes crisis que cambiaron drásticamente para mal cada vez el nivel de vida de la clase media fundamentalmente, que es lo que ha ocurrido ahora otra vez con esta crisis. Entonces, desde entonces empecé a cambiar mis costumbres. Antes de eso, voy a confesar que antes de eso compraba El País, y normalmente los domingos lo que hacía era sacar la sección de economía, tirarla y leer el resto. Desde entonces empecé a hacer lo contrario, sacar la sección de economía y leerla entera y tirar el resto del periódico para ver si eso podía servirme para entender qué era exactamente lo que estaba sucediendo en esos años. Yo no tengo ninguna formación económica, estudié Derecho y luego Literatura. La apagué sin querer, perdón. Estudié Derecho y luego Literatura, entonces quería tratar de entender, porque me parecía sumamente complejo lo que estaba ocurriendo en ese momento, y todavía no sabíamos que México no iba a sufrir esa 6ª crisis que le iba a tocar vivir. Paralelamente, encontré, mientras investigaba para mi novela anterior, la historia de Harry Dexter White y de su círculo. Un personaje fascinante, un personaje que ya es por sí mismo un personaje de novela, muy conocido en los círculos financieros, pero muy poco conocido fuera de ellos. Entonces, cuando me enteré que él era el fundador del Fondo Monetario Internacional, que era subsecretario del Tesoro, creo que se oye de todas maneras, las dificultades que fue subsecretario, fue subsecretario del Tesoro durante la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto la segunda autoridad económica en Estados Unidos, que se convierte en el primer director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, institución internacional que en carne propia en México vimos como ejemplo más claro de la política capitalista y neoliberal en nuestros países. Había sido acusado de ser espía soviético, junto con todos sus colaboradores, en la red más grande que jamás los rusos tuvieron en Washington. Bueno, cuando conocí esa otra historia me pareció que podía enlazar
las dos. La historia de la crisis económica o de la gran recesión que empieza en 2008 y la historia del inicio del sistema capitalista después de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods y la fundación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. A eso hay que añadir que por azares del destino, Rocío y yo terminamos viniendo a vivir a España en el año 2011, es algo que no teníamos planeado, y de pronto lo que era un tema un tanto lejano, casi académico, porque en efecto en México no sufrimos particularmente esta crisis, de pronto durante un año nos tocó verla en vivo en España. Aunque el libro trata sobre la crisis en Estados Unidos, todo pasa en Estados Unidos, en el fondo el contexto en el que escribí esta novela, al menos la primera parte de la novela, fue aquí en España, viendo a muchos conocidos y amigos perdiendo sus casas o sus empleos sucesivamente a lo largo de estos años. A partir de ese momento, entonces, ya no solo la prensa financiera que empecé a leer con asiduidad, sino también una enorme cantidad de libros de finanzas, de economía, de historia económica, para tratar de entenderlo, de tratar de entender un poco y sobre todo también hacer que el personaje que decidí tener como narrador fuese verosímil. Después del año que pasamos en Madrid, al año siguiente fuimos un año a Estados Unidos, fui a dar clases a la Universidad de Princeton, donde también por casualidad está el archivo personal de Harry Dexter White. Y donde además Washington y Nueva York, que son los escenarios principales de la novela, nos quedaban muy cerca. Entonces, de pronto, a diferencia de En busca de Klingsor, que es una novela alemana que yo escribí en España sin haber ido a Alemania nunca y sin hablar alemán, en este caso sí, la coincidencia fue de escribir una novela sobre el mundo de las finanzas, de la crisis, viviendo la crisis en España, viéndola también de cerca en Estados Unidos y yendo con frecuencia a los lugares en los que iba ocurriendo. Pronto también supe que quería justo escribir sobre este que tú llamas, Joaquín, un invisible, uno de los amos del mundo. Por supuesto, alguien que se pareciera a Bernie Madoff, pero que se pareciera tal vez un poco más a otro estafador de esta época, mucho menos conocido, mucho más discreto, Alberto Vilar. Alberto Vilar es un cubano-americano que fue también, se hizo muy rico invirtiendo muy rápidamente en Amazon y en Google, creó su propio fondo de inversión, pero a él lo único que le interesaba en realidad era la ópera. Decía que veía cerca de 200 funciones de ópera al año, las financiaba, se convirtió en el gran mecenas de la ópera y de la música clásica durante muchos años. Era amigo de todos los grandes de la música clásica, era amigo de Plácido Domingo, por ejemplo, amigo de Valery Gergiev, hasta que se descubre en 2008 también que en realidad los estaba estafando a todos. Plácido Domingo perdió una fortuna invirtiendo con su amigo Vilar, al que ya no le habla, y ahora actualmente Vilar está en la cárcel. Entonces esa era otra de las inspiraciones también para el personaje. Yo quería un personaje que fuera un villano, alguien deleznable, que fuera parte del sistema, que sin ninguna culpa y sin ningún empacho contara todo desde dentro, con una enorme suficiencia que se refleja en lo que tú leíste, pero al mismo tiempo el desafío era, como el Humbert de Lolita, que un personaje deleznable fuese al mismo tiempo, en algún sentido, atractivo y que en algún sentido resultara simpático para el lector, más allá de que el lector viera todas las triquiñuelas que va haciendo a lo largo de su historia. Muy bien. Una de las partes más interesantes para mí ha sido el combate de boxeo dialéctico entre Harry Dexter White y Keynes. Porque claro, para la gente de mi generación Keynes es un héroe, ¿no? Pero White también fue un héroe, ¿no? Y yo también había llegado a esa reflexión. Yo había escuchado, antes de leer tu novela, había leído, por ejemplo, la biografía de Keynes de Skidelsky, que es la canónica, la clásica, que White era comunista. Y yo siempre pensaba, ¿cómo es posible que el creador del orden económico del mundo
de después de la Segunda Guerra Mundial, el creador del Fondo Monetario Internacional, el creador del Banco Mundial, el que quiso crear la Organización Mundial de Comercio y no lo consiguió, es decir, no lo consiguió hasta 50 años después, pero eran sus propias ideas. Es decir, fuese al mismo tiempo un tipo del otro lado del telón de acero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ese combate que tú reflejas perfectamente y que es, aunque es secundario, digamos, de la historia principal, es magnífico, ¿no? Es decir, ¿cómo te pusiste, en qué tipo de cabeza pusiste para hacer ese combate entre dos personajes tan importantes del siglo XX, ¿no? Porque es verdad que White es un personaje muy desconocido, pero no sé si todos ustedes saben que cuando llega el final de la Segunda Guerra Mundial, antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, en el balneario de Bretton Woods se reúnen una serie de países, es decir, y ahí están discutiendo, es decir, qué van a hacer con el mundo, ¿no? ¿Qué van a hacer con el mundo, ¿no? Y hay dos intelectuales, es decir, uno el que representa a Gran Bretaña, que es John Kenneth Galbraith, que probablemente tenía un plan más ajustado y más adecuado para aplicar, y este hombre, es decir, que es un delegado del secretario del Tesoro norteamericano, que tiene todo el poder de Estados Unidos, ¿no? Y que consigue implantar las teorías de Estados Unidos a través de estas instituciones, ¿no? Ese combate, porque además yo no sé si tú en algún momento dices que es un combate de boxeo, ¿cómo te pusiste? Y no me has contestado del todo a cómo te documentaste. Ya te he entendido, ¿no? Es decir, pero me gustaría saber qué haces con el suplemento de negocios, y cómo lo recortas y cómo haces esas cosas, ¿no? Bueno, primero la otra parte. Esta historia de White me pareció fascinante desde que leí por primera vez de ella, por casualidad. Estaba investigando para la novela anterior, para La Tejedora de Sombras, que es la historia de un psicoanalista manipulador, igualmente loco, Henry Murray, y luego me enteré de que Murray había sido testigo en el juicio contra Alger Hiss, este otro funcionario del gobierno de Estados Unidos que había sido acusado de ser espía comunista y que pertenecía al mismo círculo de White. Y ahí empecé a rastrear la historia de White. Y todo me parecía fascinante y novelístico. En efecto, en 1942, cuando Estados Unidos entra en la guerra después del ataque a Pearl Harbor, deciden Estados Unidos y Gran Bretaña que ellos dos solos saben que ganarán la guerra eventualmente y que quieren ir decidiendo cómo va a ser el mundo en términos económicos cuando le hayan ganado la guerra a las potencias del eje. Y cada quien nombra, como dices, a su mejor economista, ¿no? Keynes en el caso de Gran Bretaña y White en el de Estados Unidos. Las discusiones son una guerra dentro de la guerra y además son realmente novelísticas. En aviones militares van de un lado a otro. White a veces en una ocasión fue a Escocia para encontrarse con él, en otras iban en barcos celosamente custodiados por la Marina Británica de Gran Bretaña y Estados Unidos, simplemente para tener estas conversaciones. Los dos eran brillantísimos, los dos eran muy conscientes de su genialidad. Algunos podrían decir que eran profundamente engreídos y soberbios, y pelearon a muerte durante esos años para ver si se aprobaba el plan Keynes, como dicen los británicos, Keynes, o el plan White. Hacia 1944, Estados Unidos decide que Gran Bretaña, o ya saben que Gran Bretaña al final de la Segunda Guerra Mundial va a ser una potencia de segundo orden también. White, además de todo, era profundamente antibritánico. Que eso es algo que se sabe menos. Había todo un sector en el gobierno de Estados Unidos que querían aprovechar la Segunda Guerra Mundial para que el imperio británico quedase completamente desmantelado. Les parecía antidemocrático, elitista, y realmente lo detestaban, no tanto como a los nazis. White era judío, pero en cualquier caso odiaba a los británicos. Y en esa pelea con Keynes al final es el que termina triunfando. En los acuerdos de Bretton Woods finalmente se aprueban las instituciones tal como White las había imaginado, con muy pocas adiciones del plan de Keynes. Entre ellas sí el nombre Fondo Monetario Internacional, que sí se le ocurre a Keynes, pero el diseño por completo es el de White. Entonces esa batalla también me parecía fascinante. Incluso antes de pensar en escribir esta novela había pensado si escribir solamente una obra de teatro de la pelea de White con Keynes. Pero bueno, finalmente se convierte en parte de esta novela. Luego se me ocurre que el padre del protagonista hubiese sido uno de los asistentes de White en todo este proceso, en el Tesoro y luego en el Fondo Monetario Internacional. A White
después de la Segunda Guerra Mundial y de Bretton Woods, lo nombran primer secretario ejecutivo de la delegación de Estados Unidos en el Fondo Monetario. No lo nombran presidente del fondo porque ya entre las muchos acuerdos injustos de esta época es cuando Estados Unidos y Europa deciden que el presidente del Banco Mundial siempre va a ser un americano y el presidente del Fondo Monetario Internacional siempre va a ser un europeo. Entonces no le toca ese puesto, pero le toca el segundo en importancia, jefe de la delegación de Estados Unidos. Están ahí año y medio, luego tiene que renunciar y después es directamente acusado por dos antiguos espías soviéticos, por Elizabeth Bentley y Whittaker Chambers, de ser un espía soviético. Y empiezan las acusaciones en su contra. Viene otro momento profundamente novelístico, no voy a contar toda la novela, pero solamente estas dos cosas. Es citado a comparecer White ante el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso de Estados Unidos. Su defensa ahí es magnífica, es una pieza oratoria brillante. Él dice que defiende todos los valores americanos, la libertad, la democracia, que nunca fue espía comunista, lo niega enfáticamente, y al final incluso los republicanos, después de esa comparecencia, le aplauden casi como si se disculparan. White sale de la comparecencia, va a recoger a su esposa a Nueva York, de ahí se va a New Hampshire a su casa de campo, le da un ataque al corazón y se muere. Bueno, esto ya también es profundamente novelístico. Con lo cual queda la duda permanente durante muchísimos años de si era comunista o no, si era un ataque vil de los republicanos, igual que ahora que le dicen a Obama que es socialista, o si en realidad era un espía comunista. Como es un hecho histórico, pues ustedes pueden ir a cualquier libro de economía o a la Wikipedia para saber si era o no un espía comunista. No se los puedo revelar porque finalmente es la materia del libro. Pero en cualquier caso, más allá de eso, la gran pregunta quizá no es si era o no espía comunista, si le pasó información o no a los soviéticos, sino en el caso de que sea así, ¿por qué lo hizo? Que es quizá lo que más me interesaba en la novela. ¿Qué podía hacer que alguien que defiende y cree, además sinceramente, en el capitalismo y en el sistema de vida americano, al mismo tiempo quisiera estar al servicio de los soviéticos? Desde luego no por dinero y no tampoco porque fuera comunista ideológicamente, pero quizá, y la respuesta a lo mejor va por ahí, por un acto al mismo tiempo de idealismo y de soberbia equivalentes, de alguien que podía hacer que pensase que él solo podía mantener la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Lo cual, si fuese así, de todas maneras no le quita el estigma de traidor. Entonces esta novela, que es una novela sobre múltiples engaños, pues uno de los engaños centrales es este, ¿no? Saber si ellos se engañaron, si todo ese grupo que estaba en el Tesoro y luego en el Fondo Monetario Internacional engañaban, y sobre todo, si lo hacían, ¿por qué? Que es algo que ahora parece absolutamente inverosímil, que alguien pudiera ser capitalista y al mismo tiempo espía soviético al mismo tiempo. Hay otro, leyendo la novela, pensaba en el Gran Gatsby, ¿no? El Gran Gatsby es una de las pocas novelas de la Gran Depresión, en sentido amplio, que se dedica a los poderosos. Es decir, si uno repasa la literatura, el cine, el teatro, la música, el jazz, es decir, de la Gran Depresión, son casi todas las obras de la Sira, de Ratones y Hombres, Los Vagabundos de la Sospecha, de la Cosecha, todos son novelas de los pobres, mientras que el Gran Gatsby es todo lo contrario, allí no aparece ni por el forro. Es decir, tú vas a ser la excepción. ¿Dónde están? Esta crisis es una crisis ya que dura 6, 7 años, es decir, ¿dónde están los novelistas, los artistas, los directores de cine, de teatro de nuestra época, de esta crisis? ¿Los conoces ya? ¿Tienes, a la hora de documentarte, has visto ya ficción relacionada con todo esto? Sí, bueno, en el caso de Estados Unidos han aparecido ya bastantes cosas, desde, digamos, lo más mainstream, que han sido El Lobo de Wall Street recientemente, o incluso la película de Woody Allen, Blue Jasmine, que es sobre alguien que se parecería a la esposa de Madoff, y algunas novelas que retratan también el ambiente de especulación y de la crisis.
En el caso de otras literaturas no conozco, en el caso de España hay pocas cosas todavía. Está, bueno, la novela reciente de Benjamín Prado, por ejemplo, que intenta... Lo de Chirves. La novela de Chirves. Y que yo creo que es inevitable que lo retraten, es inevitable también que los artistas retraten algo que está siendo tan drástico en sus sociedades, sea el caso del narcotráfico en México, sea el caso de la crisis en España. Supongo que, además como está siendo tan larga, pues va a dar tiempo para que seguramente la imaginación intente recuperar lo que ocurre. Ahora, la tradición efectivamente antigua, la tradición que viene desde Solá, es que estos escritores intelectuales denuncien al sistema mostrando los estragos que produce en las víctimas, ¿no? Por eso en los pobres, pero incluso ahora en los nuevos pobres, en la clase media que ha sido la más afectada de toda esta crisis. Y en efecto, en este caso yo quería retratar el otro lado, ¿no? Ese lado un poco de los verdugos, de los que perpetran de alguna forma esta crisis, y tratar de entenderlos y de que el lector pudiera entender desde su formación ideológica, que puede ser que empieza, pues eso, con las lecturas de una novelista como Ayn Rand, y que luego irá por Hayek y por Friedman y por la Escuela de Chicago en general, y que sobre todo muestra, es algo que me parecía muy interesante, cómo cuando cae la Unión Soviética en el 91, que yo creo que es más bien una implosión que un triunfo del lado, digamos, del mundo capitalista occidental, Reagan y Thatcher se legitiman como los auténticos vencedores de la Guerra Fría. Y al mismo tiempo ellos están defendiendo todas estas ideas que representan una ideología tan poderosa como el comunismo que se ha desintegrado. Solamente que una de las principales trampas y uno de los principales engaños de esa utopía es que se disfraza de no ideología, sino de técnica económica. Y desde los 90 hasta hace poquísimo, hasta el 2007, pero todavía siguen el discurso de quienes hacen política pública, todo es técnico. ¿Por qué hacemos esto? Porque técnicamente es lo que hay que hacer. ¿Por qué tenemos que desregular? Porque eso es el bien para los mercados. ¿Por qué hay que vender todas las empresas públicas? Porque eso va a ser bueno para la sociedad. Pero en realidad se trata de un planteamiento ideológico tan poderoso como lo fue el contrario en el comunismo, de hay que estatizar todo, hay que intervenir la economía al máximo. Y la consecuencia de esto pues es la gran recesión que estamos viviendo hasta ahora, con la única diferencia de que todavía no pasamos a ninguna otra cosa. Ha habido remiendos, ha habido parches, ha sido también, como lo dice en algún momento el narrador, la mayor transferencia de dinero de la clase media a los ricos en los últimos años, lo que ha pasado en España, en Europa Occidental, en Estados Unidos, pero nadie ha sabido responder a eso todavía de alguna otra forma, y los planteamientos ideológicos siguen ahí, a pesar de todo. Me surgen 2 o 3 preguntas sobre esto, Jorge. La primera es, entonces, con lo que estás tú diciendo, ¿podríamos pensar que el muro de Berlín cayó hacia los dos lados? Es decir, que el muro de Berlín cayó en contra de la Unión Soviética y de las posiciones del socialismo con lo que ocurrió en los años 90, y que esta crisis económica de alguna manera representa también el fracaso del otro sistema. Es decir, ¿estamos en un momento histórico en que podríamos decir esto? Bueno, yo creo que mientras existió la Guerra Fría, mientras existió la Unión Soviética y el bloque soviético, las sociedades de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, odio decir Occidente porque para un mexicano es rarísimo decir Occidente y pensar en Australia, pues más Occidente seríamos nosotros. Pero bueno, digamos, estas sociedades avanzadas, como tienen el otro modelo que se vende como un modelo de igualdad, la izquierda y la democracia cristiana en todas sus versiones, o de republicanos y demócratas en Estados Unidos, logran acuerdos que en el fondo crean las sociedades más equitativas que ha habido, yo creo, que en la historia de la humanidad. Estas sociedades del estado de bienestar. Pero siempre porque era en contraposición a ese otro modelo que vendía igualdad, aunque en realidad eran dictaduras terribles. Y por los inventos de Harry Dexter White. Exactamente. También. Y también justo por instituciones internacionales que intentan compensar. Ahora, cuando cae el muro de Berlín en 89 o la Unión Soviética en el 91, de pronto ya no hay con qué compararse.
el modelo, digamos, de capitalismo neoliberal, o que en Estados Unidos llamarían neoconservador, es el que termina triunfando, y es el momento en el que se desmantela todo lo que había permitido esas sociedades equitativas previas. O sea, en ese sentido sí, creo que es muy apropiado lo que dices. Cae el bloque soviético en su conjunto, la izquierda nunca se va a recuperar, hasta al menos hasta el día de hoy, de esa caída. O sea, siguen pagando la culpa de haber solapado las dictaduras comunistas, y no han hecho otra cosa más que o copiar los modelos neoliberales o criticarlos como si siguiéramos en la Guerra Fría. Y por el otro lado, esa revolución neoliberal o neoconservadora, sea como lo llamemos, triunfa e impone su propia utopía, que es esta utopía de los mercados desregulados, la utopía de que el Estado es el problema y no la solución, la teoría de reducir el Estado al mínimo, y por lo tanto también de reducir toda la seguridad social al mínimo, legitimando la idea de que ya decía Gordon Gekko, el personaje de Wall Street en los años 80, la avaricia es buena. Pues sí, esa es la idea precisamente detrás del modelo, la idea de que es buena porque si yo me hago rico, eventualmente los demás gozarán de mi riqueza. Y eso es lo que queda muy claro en el 2008, que fue otro engaño, una ideología tan poderosa y por lo mismo tan falsa como el propio comunismo. La otra cosa que me sugería en tus palabras era que es además una preocupación ideológica que recorre todas tus páginas. ¿Quiénes son los culpables de lo que ha pasado y en qué orden? Es decir, vamos a ver, los culpables son los golfos apandadores, como el protagonista de tu novela. Los culpables son los políticos. Los culpables son los reguladores que no regularon nada, o porque no tenían medios o porque no creían en lo que tenían que hacer. Los culpables son las ideas, es decir, las ideas de esos economistas, algunos de los cuales has mencionado tú ahora, que nos decían a los ciudadanos: esténse ustedes tranquilos porque lo que ocurrió en los años 30 no puede volvernos a ocurrir. La culpa es de los economistas, que hemos engañado o por ignorancia o porque estábamos defendiendo la agenda de las personas que nos pagaban, que nos sufragaban. ¿En qué orden de prevalencias ves tú eso? Es muy difícil. Digo, parece que culpables son todos, y entre esos todos hay quien querría incluir como culpables a todos, ¿no? Es decir, a todos nosotros que participamos y nos dejamos engañar en el sistema, y en algún momento, en unos lugares más que en otros, pero aquí en España particularmente, bueno, todo el mundo creía que podía especular, sobre todo que podía especular inmobiliariamente, que podía tener un piso y luego comprar otro más por nada. El narrador, que por supuesto es un cínico, lo que quiere decir en todo el libro, él está huyendo justamente, en el párrafo que leíste, hay unos cuantos chivos expiatorios, que somos Madoff o Vilar o yo mismo, que o estamos en la cárcel o estamos siendo perseguidos, pero los verdaderos culpables ninguno ha pagado. Esto es moralmente cuestionable, pero factualmente cierto. O sea, no podemos decir que porque los otros no hayan sido enjuiciados, la culpa no sea también de los especuladores mismos. Pero en lo que sí tiene razón es que quienes crean el ambiente propicio para esta especulación desmedida son los que nunca han pagado nada. Y eso, digamos, está bastante claramente documentado en todas partes. Sobre todo, en primera instancia, los políticos. ¿Por qué? Pues porque los políticos son los que tienen responsabilidad con los ciudadanos. O sea, a fin de cuentas, los grandes jerarcas económicos, sean directivos de bancos o de empresas en Wall Street o en cualquier lugar, ciertamente están buscando su provecho personal esencialmente, pero uno asume que los políticos no, uno asume que los políticos tienen una responsabilidad y que por eso son elegidos. Y sin embargo, esos políticos son los que cedieron o a las presiones ideológicas, pensemos en Reagan, en Thatcher, en George Bush padre, o que se dejaron manipular por los grandes capitales, que es el caso clarísimo de Bill Clinton, alguien a quien asumimos como un político de izquierdas, pero que en realidad fue uno de los principales responsables de la desregulación, siendo demócrata. Sí, ellos son muy principalmente culpables porque tenían la responsabilidad de proteger a las sociedades de que esto no ocurriese. Y en vez de hacer eso, o por ceguera ideológica o por conveniencia política, lo hicieron, de izquierdas o de derechas.
Digamos, en el caso de Estados Unidos pasó así y aquí también. Ahora, en segundo lugar, por supuesto, están todo, digamos, ese sector de las finanzas internacionales, los dirigentes, consejeros delegados, llaman aquí en España, de todas las grandes empresas, de todos los grandes bancos, de todos los grandes bancos de inversión, que por supuesto presionan enormemente para que no se regulen sobre todo los nuevos derivados financieros, que son en algún sentido los máximos culpables de que el riesgo terminase diluyéndose por toda la sociedad, por todos los actores económicos, que también son culpables. Luego, los reguladores y las agencias calificadoras, pues por supuesto, ahí sí, su responsabilidad era regular o realmente, digamos, las agencias calificadoras, pues calificar el nivel de riesgo auténtico de cada una de estas empresas. En los dos casos fallaron estrepitosamente, es un nivel de negligencia que si fueran médicos estarían todos en la cárcel. Pero como no son médicos, sino son economistas que trabajan en estas agencias, están todos pues seguramente en otros puestos o en los mismos. Entonces, en algún sentido tiene razón el protagonista. O sea, buena parte de los culpables no les ha ocurrido nada. Había una discusión muy fuerte, digamos, cuando cae Lehman Brothers, de parte del gobierno republicano de George Bush, que estaba terminando a punto de entregarle el poder a Obama, y para ellos, desde luego, era una cosa pavorosa, ellos que siempre pensaron que no debía haber intervención del Estado en la economía, rescatar a los siguientes bancos de inversión después de ver la catástrofe, y con dos argumentos. Uno, el argumento neoliberal, de que no podía ser que el Estado interviniera en la economía, pero el otro era un argumento bastante más lógico, el de que si rescataban a los bancos, la señal es que la impunidad para quien gestiona mal una gran empresa de estas que son demasiado grandes para caer, pues lo van a poder seguir haciendo porque saben que al final no les va a pasar nada. Y así ocurrió. Allá, aquí, antes en México. En México tuvimos la misma situación hace unos años cuando con fondos públicos se tuvo que rescatar a toda la banca en lo que se llamó en México Fobaproa. Bueno, un Fobaproa gigantesco, es el operado primero con los rescates en Estados Unidos y el de los bancos aquí, ¿no? De las cajas de ahorros aquí. Sí. Ahora, el riesgo moral, que es lo que está diciendo, se moral, aplica, ¿no?, en unos casos y en otros casos no. Sí. Por ejemplo, yo todavía no sé por qué no se intervino Lehman Brothers. Es decir, ¿qué es lo que ocurre ahí para que los personajes de Lehman Brothers paguen con la quiebra y, sin embargo, a continuación vaya toda la aristocracia financiera americana, Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch, es decir, los nombres, es decir, y todos son intervenidos, todos son salvados y luego reprivatizados nuevamente? Fue casi, y ahí está, esa discusión es muy interesante, digamos, el momento entre Paulson, que era el secretario del Tesoro en Estados Unidos, Geithner, que en esa época era el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Bernanke, que era el presidente de la Reserva Federal ya de Estados Unidos, en esa discusión. Esa discusión del riesgo moral es muy importante y es en buena medida parte de lo que los decide a no rescatar Lehman. Además, el CEO de Lehman les caía fatal. Entonces también había una cosa personal que también termina siendo significativa. Y por el otro lado también parece que es un experimento. Uno de esos experimentos, los experimentos en economía y en política, pues causan desastres gigantescos. Bueno, con el argumento de no intervenir porque somos republicanos y los republicanos no intervenimos en la economía, y de, además, no acrecentar el riesgo moral, vamos a ver qué pasa si dejamos que este banco caiga. En cuanto cae a los 3 días, ya ven que está el desastre que sabe Paulson que se van a tener que tragar sus palabras y que van a tener que rescatar todo lo que siga. O sea, ya no hay manera de... O sea, el experimento falla rapidísimamente. Oye, Jorge, ¿y en toda esta historia hay algún héroe? ¿Hay algún héroe? Pues... Todos son personajes negativos, ¿no? Es decir, pues sí, no parece haber héroes en esta historia en ningún sentido. Héroes había unos cuantos economistas, unos cuantos políticos que advertían antes, esto va a pasar. Y a los que le llaman doctor catástrofe. Exactamente, doctor catástrofe, o agoreros del desastre, les decían en México, a los que nadie les hace caso. Ahora, tampoco son héroes exactamente, pero al menos estaban diciendo la verdad. El narrador, que es un cínico, llega a decir algo todavía más terrible, que en realidad todos sabían que esto iba a pasar. Todos sabían que la exuberancia irracional de Greenspan era una burbuja y que todas las burbujas siempre a lo largo de la historia revientan.
pero todo el mundo quiere aprovecharlas hasta el último segundo. Sí, sí. Hay otro, esto tiene mucho interés porque a estas alturas de la vida uno no cree casi nunca en las teorías de la conspiración, ¿no? Uh-huh. Pero tú has mencionado hace un momento que cuando se hace el primer balance o un balance de los primeros 6 o 7 años de la crisis, es muy difícil separarse de la sensación de una gran estafa, de un gran engaño, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha sucedido? Una redistribución de la renta, de la riqueza y del poder en contra, es decir, completamente regresiva. Es decir, que la salida que se está dando todavía en estos momentos y que no sabemos si va a ser la salida definitiva a todos estos problemas que tú mencionas, es un mundo mucho más desigual, más injusto, más corrosivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, y eso no nos lleva al pesimismo, a la melancolía, al nihilismo, a algo así, ¿no? Pues sí, ese es, yo creo que la mayor conclusión en el fondo es esa. O sea, en realidad, esa redistribución negativa que hizo a los ricos más ricos y a las clases medias más pobres, no parece tener consecuencias. O sea, uno también no deja de sorprenderse de que las consecuencias sociales no sean mayores. O sea, pensando en lo que me parece más grave de todo lo que está pasando en España, más de 50% de desempleo juvenil, que es como sacrificar una generación entera, y aún así, no pasa nada. Y los culpables, y sí, claro, es el crimen perfecto en el otro sentido, un crimen perfecto porque no hay nadie que esté pagando por lo que ocurrió. O sea, y aquí, otra vez en el caso español, igual, ni el gobierno de Zapatero, que trató de engañar a la sociedad diciendo que no había una crisis cuando ya era evidente, ni toda la derecha, digamos, española, que buscaba justamente esa misma desregulación que en Estados Unidos. Pero ni unos ni otros. Sin decirlo. Sí. Bueno, señores, hemos cumplido el plazo. Si hay alguno de ustedes que quiera hacer alguna pregunta a Jorge Golpi, lo extendemos un poquitín mientras no me hagan señas raras nuestros anfitriones. ¿Alguna pregunta? A ver. No veo dónde. No sé. No ha estado clarísimo. Bueno, pues si es así, les doy las gracias por estar aquí. Les recomiendo vivamente que lean la novela para que entiendan cómo es posible que un escritor, en este caso de ficción, que ha reconocido que no tiene ninguna formación económica, parece tenerla de una categoría insuperable y es capaz de explicar estas cosas, que es un derivado financiero, que es la titulización, todas estas cosas horripilantes. Desde luego no creo que les haya aprendido en el suplemento Negocios del País, porque no somos capaces. Ojalá fuésemos capaces de explicarlo para que entiendan ustedes un poco las raíces profundas de lo que nos está ocurriendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias.